Muy buen día a todos, espero que estén bien. Iniciamos un bimestre nuevo y lo hacemos con la continuación de la ley de senos y cosenos, solo que ahora vamos a ir específicamente con la ley de senos. Acá me dan un ejemplo y me piden hallar los ángulos y lados faltantes de este triángulo. Si se pueden dar cuenta, tenemos tres datos y como anteriormente se los había dicho, para poder resolver un triángulo, para poder hallar los lados o los ángulos, yo debo de conocer como mínimo tres datos. Ya a partir de esos tres datos ya puedo determinar todo lo que a mí me estén indicando. En este caso, lo primero que yo voy a hacer es sacar mis datos. Recuerden que todo triángulo tiene 6 datos. 3 lados que van con minúsculas y 3 ángulos que van con mayúsculas. A diferencia de las razones trigonométricas, ahora, por ejemplo, el lado A tiene que tener relación al ángulo A, B con B y C con C. Es decir, si yo, como se pueden dar cuenta, acá el triángulo no tiene especificado cuál es A, B o C, yo se lo voy a indicar. Si yo indico que este es el lado A, el ángulo que está enfrente a ese lado va a ser el ángulo A. Si yo indico que este es el lado B, el ángulo que esté enfrente a este lado sería el ángulo B, que en este caso no lo conozco todavía. Por lo tanto, este sería el ángulo C y este sería el lado C. Ahora, para iniciar a resolver este triángulo por medio de la ley de senos, lo primero que yo debo de conocer es la fórmula que representa la ley de senos. Esta fórmula, se las voy a escribir acá, me indica que el lado A dividido el seno de el ángulo A va a ser igual al lado B dividido el seno del ángulo B, y eso va a ser igual al lado C dividido el seno del ángulo C. Esa es la fórmula de la ley de los senos. Y si se pueden dar cuenta, son tres fracciones, pero yo voy a trabajar para hallar un lado o para hallar un ángulo solo con dos de ellas. Para ello voy a ir cambiando primero los datos que ya conozco. Escribamos los datos acá. A son 20 metros. Recuerden que son minúsculas, son lados. B son 35 metros. Y C aún no lo conozco. Está pendiente todavía. El ángulo A, que es el único que conozco, es de 30 grados. Ahora que ya escribí mis datos acá, los voy a reemplazar en la fórmula. ¿Conozco A? Sí. ¿Cuánto o cuál es el valor de A? 20 metros. ¿Conozco el ángulo A? Sí. El ángulo A es de 30 metros. Perdón, de 30 grados. ¿Conozco B? Sí, es de 35. Aquí está, 35. ¿Conozco B? En ángulos no lo conozco, B. Conozco C en lados, no lo conozco, y conozco C en ángulo, tampoco lo conozco. Tres datos que reemplazamos. Y ahora voy a eliminar una de esas fracciones. ¿Cuál debo de eliminar? Voy a eliminar la fracción en la cual yo no encontré o no conozco ningún dato por el momento. Y es el caso de la tercera fracción. No conozco ni el lado ni el valor del ángulo. Por lo tanto, esta por el momento la voy a eliminar para poder trabajar con dos fracciones. Ahora, teniendo estas dos fracciones, esta parte de la fórmula, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Lo que yo voy a buscar es el dato que no conozco por el momento. ¿Cuál no conozco de estas dos fracciones? No conozco el ángulo B. Entonces eso es lo que voy a buscar ahora. Para poder buscarlo yo tengo que saber que debo de hacer un despeje. Un despeje que es muy sencillo. Seno de B está como divisor, por lo tanto no lo puedo dejar acá, lo tengo que pasar acá arriba como multiplicador. Y si está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar, como se lo dije anteriormente. Quedaría el seno de B por, pasa a multiplicar, 20 dividido el seno de 30.
que solo lo escribimos en paréntesis, vean, solo se volvió a copiar. Y eso va a ser igual a 35. Ahora, teniendo esto de acá, ya vengo y dejo solo el seno de b. Eso quiere decir que esta fracción la voy a quitar de acá, la voy a pasar para acá. Recuerden que una fracción, al momento de cambiarla de lugar, del lado de la ecuación, tiene que cambiar de sentido. Es decir, esta que está dividiendo va a pasar a multiplicar y esta que está multiplicando va a pasar a dividir. Por lo tanto, quedaría el seno de b igual a 35 por, estaba dividiendo, pasa a multiplicar, seno de 30, dividido, estaba multiplicando, pasa a dividir. Ahora sí ya tengo despejado el seno de b. Ahora voy a empezar a resolver esta operación. Ingreso esos datos en la calculadora. Recuerden que acá se escribe así como está ahí, dividido 20. Y me quedaría que el seno de b es igual a 0.875. Y ahora, este dato que tengo acá aún no es el resultado, porque yo estoy buscando el ángulo B. Y siempre que yo busco un ángulo, siempre debo dejar ese ángulo solo. Es decir, la función seno la tengo que quitar de acá. Cuando una función la cambio de un miembro a otro, de un lado de la ecuación a otro lado de la ecuación, va a pasar como su función contraria. Es decir, acá es B. Y este que es seno va a pasar a ser seno menos 1. Que anteriormente ya les había explicado cómo resolver o cómo escribir ese seno menos 1 en la calculadora. ¿Seno menos 1 de qué? Del resultado que tengo aquí arriba, que es 0.875. Al final me queda que el ángulo B tiene un valor de 61.04. Y ahí tengo el valor del ángulo B. Ahora, lo voy a escribir acá, 61.04. Y ya teniendo estos dos valores de los ángulos, ya puedo encontrar el tercer ángulo sin necesidad de hacer toda esta operación nuevamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Solo voy a tomar, recuerden que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180, entonces solo voy a tomar el 180 y le voy a restar los dos ángulos que conozco, que sería el 30 y el 61.04, y eso me va a dar un total de 88.96. Y ya encontré los tres ángulos. Ahora solo me haría falta encontrar el último lado. Si se pueden dar cuenta, no hay ningún ángulo de 90 grados exactos, por lo tanto este no es un triángulo rectángulo. Y eso quiere decir que no puedo encontrar el tercer lado por medio del teorema de Pitágoras, sino que debo de hacer nuevamente una operación parecida a esta que hice anteriormente. Solo que ahora ya no voy a tomar en cuenta este de acá o este de acá, porque necesito encontrar o tomar en cuenta la tercera función que eliminé hace un momento. Es decir, voy a copiar la primera fracción, que se me hace más sencillo con esta. 20 dividido el seno de 30, y eso es igual a, arriba es un ángulo, es un lado, perdón. Recuerden que vamos a encontrar o a trabajar con la fracción de la c, por lo tanto aquí iría c dividido, acá abajo tendría aquí el seno del ángulo. ¿Qué ángulo le corresponde a c mayúscula? Es lo que encontré acá abajo, que es 88.96. Acá sería 88.96. Y ya teniendo esta fracción, si se dan cuenta, el único dato que no conozco es el lado c, que es lo que me hace falta ahora en mis datos, el lado c. Por esa razón no tomo esto de acá, porque ya lo conozco. Ahora, para hacer el despeje, como c ahora lo que no conozco está arriba, solo es de quitar esto de acá y pasarlo a multiplicar. A diferencia de acá, que estaba abajo. Entonces tuve que hacer dos transposiciones. Este lo pasé para acá y esto lo pasé para acá. Continuamos acá y quedaría, como está dividiendo, pasa a multiplicar y me quedaría 20 por seno de 88.96 dividido
el seno de 30, eso va a ser igual al lado C. Ya solo ingresan ustedes eso en la calculadora, así como está ahí, dividido seno de 30, y eso a ustedes les va a dar el valor de C. Recuerden que queda en metros, ya que estamos trabajando datos en metros. Entonces ahora ya encontramos los tres lados y los tres ángulos de este triángulo. Ya solo escribo el tercer ángulo o el tercer lado, perdón, encontrado acá. Y ya tengo resuelto la operación. Espero que hayan comprendido. Es un gusto nuevamente el saludarles y que pasen un feliz día.